Aleluya. Oh, sí. Este es un tiempo especial. Un tiempo del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda esta nación. Dios los bendiga, hermanos, desde acá, la tercera sede de Granada, de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial en Granada. Les damos un caluroso saludo en esta tarde y vamos a estar orando para dar inicio a este servicio. Amado Dios que estás en el cielo, adoramos, bendecimos y exaltamos tu santo nombre. Pedimos, amado Dios, tu bendición, tu dirección, tu guianza divina, Señor, que es la que necesitamos, amado Dios, que a través de este medio las vidas sean edificadas, fortalecidas, consoladas, libertadas, Señor amado. Te lo pido en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Que todo lo que hagamos sea para la honra y la gloria tuya, Señor. Que la palabra, amado Dios, obre en cada vida y en cada corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar alabando a nuestro Dios de una manera muy especial. Gloria al Señor para siempre. Para la gloria y la honra del Señor. Me compró, Jesucristo me compró, Jesucristo me compró, con el precio de su sangre, Jesucristo me compró, con el precio de su sangre, Jesucristo me compró. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, para Él
compró, para Él vivir en mí, para eso me compró, Jesucristo me compró, Jesucristo me compró, con el precio de su sangre, Jesucristo me compró, con el precio de su sangre, Jesucristo me compró. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, para Él vivir en mí, para eso me compró, para Él vivir en mí, para eso me compró. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, para Él vivir en mí, para eso me compró, para Él vivir en mí, para eso me compró. Aleluya, gloria al Señor. Bien, hermanos, así con todos nosotros dejamos al pastor Jorge Cardona. Aleluya, damos gracias al Señor por esta oportunidad que el Señor nos permite una vez más estar en la presencia de Él para estudiar la palabra de Dios, ya que en estos tiempos es tan importante, siempre lo digo, nosotros tener acceso a la palabra de Dios, porque la palabra es la que nos enseña, la palabra es la que nos instruye y la palabra es la que nos guía a lo que Dios tiene proyectado o programado con cada uno de nosotros. Así que en esta tarde un saludo muy especial para los amigos que nos están viendo, los que ya están conectados a través de estas redes. Una bienvenida en esta tarde les damos. Hoy es nuestro primer culto de enseñanza el miércoles y queremos a partir de hoy no faltar con esta enseñanza mientras no sea posible y mientras los gobiernos de turno nos dejen, bueno, mientras todas las cosas se den, poder estar cada miércoles con ustedes a través de los medios, de estos medios, llevando esta enseñanza de la palabra de Dios. Quiero invitarles en esta tarde a que tomemos la Biblia, la palabra de Dios, y tomemos una lectura bíblica allí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, y quiero que leamos del verso 1 al verso 13. Tiene un título, Parábola de las 10 vírgenes. Y dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Oremos al Señor para que nos dé entendimiento y sabiduría en esta noche. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, una vez más te adoramos, te bendecimos y te glorificamos, amado Rey. Precioso Dios, te ruego que al tomar esta enseñanza de la palabra, seas tú bendiciéndonos con toda bendición del cielo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a tomar esta tarde la palabra para meditar bajo el tema preparándonos para el encuentro. Es una palabra muy importante en este tiempo, mis amados, porque tenemos que estar preparados. El Señor Jesucristo fue muy claro cuando dijo: yo me voy, pero vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, los creyentes tenemos una promesa, ¿sí? La promesa es que
vamos a ser llevados al reino de los cielos, ¿sí? Que un día nos vamos a encontrar con nuestro Salvador Jesucristo. Un día vamos a tener nuestro encuentro con Él, y por eso hay que estar preparados, ¿sí? No hay que decir hay que prepararnos, sino que hay que decir estamos preparados. Gloria al nombre del Señor. Eso nos motiva, mis amados hermanos, a que cada día nos esforcemos a vivir la vida que agrada a Dios. Es un esfuerzo de nosotros, cada día nosotros podernos motivar con esas mismas palabras. Jesús, o más bien el apóstol Pablo, cuando habla del rapto de la iglesia, dice, motivaos con estas palabras, ¿sí? Fue las palabras del apóstol Pablo para la iglesia. Entonces, por eso es que nosotros escudriñamos las Escrituras, porque ellas son las que nos dan las instrucciones para poder llegar al reino de los cielos. Siempre lo digo, la vida cristiana es la preparación de nosotros, o el tiempo que nosotros vivimos en esta vida es el tiempo que Dios nos da para nosotros prepararnos para la eternidad. La eternidad es algo real, y esa eternidad está diseñada en dos partes, como lo es el cielo para los salvos y el infierno para los pecadores. Entonces, partiendo desde ese tema, desde esa palabra, es que nosotros hoy vamos a mirar las características de un cristiano activo, de un cristiano prudente. Como dice aquí la palabra con relación a esta parábola, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Hoy vamos a ver ese perfil de esos cristianos que son prudentes, que tienen aceite en sus lámparas, en sus vasijas, que están receptivos, que están anhelando la venida del Señor. Entonces, pero también vamos a observar a la luz de la palabra los que están muy reposados, los que están muy tranquilos, que eso tiene un nombre. A ese tipo de cristianos se llaman cristianos nominales. Son aquellos cristianos que no están, tienen el título, pero que no son. Entonces, hoy vamos a mirar a la luz de la palabra esta enseñanza que nos va a orientar en esta palabra. Gloria en nombre del Señor. Me acompaña en esta noche, en esta enseñanza, mi esposa, la hermana Ruby, quien ha tomado a bien ayudarme a compartir este tema. Ella ahorita nos va a dar una opinión también acerca de lo que ha escuchado y acerca de lo que ella sabe también con relación a este tema. Gloria en nombre del Señor. El Señor Jesús en esta parábola nos dice cómo será el día de su manifestación, que eso es lo que va a sorprender a muchos. Gloria al nombre del Señor. Algunos estarán a la espera, y como dice algún texto por allí en Apocalipsis, el esposo y la novia dicen, ven Señor Jesús. El espíritu y la novia dicen, ven Señor Jesús. Entonces hoy vamos a mirar esos dos tipos de cristianos, ¿sí? O esos dos tipos de preparación. Vamos a encontrar los prudentes, ¿sí? Cristianos verdaderos, cristianos que se identifican con la palabra de Dios. Gloria en nombre del Señor. Que es importante, mis amados hermanos, nosotros saber qué es lo que nosotros vamos a, alabados al nombre del Señor, por qué es que estamos nosotros en este camino, ¿sí? ¿Qué nos motiva a nosotros a perseverar? Porque, alabados al nombre del Señor, como lo dice el apóstol Pablo, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Por causa de la palabra tenemos que sufrir vituperio, ¿sí? Tenemos que sufrir persecuciones, bueno, tantas cosas, pero el cristiano que tiene una visión o una preparación y sabe hacia qué es que va, pues entonces se va a identificar por lo menos con unas 7 características que vamos a mirarlas en este momento. La hermana Ruby me va a colaborar con algunas citas bíblicas para así avanzar más rápido en el tema de hoy. Y encontramos el cristiano. El verdadero cristiano es una persona que anda en la luz de Dios. En la primera carta del apóstol Juan, en la primera carta, capítulo 1, versículos 5 y 7, dice la palabra de Dios. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad.
Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué maravilla la palabra de Dios. Entonces dice que Dios es luz. Y lo que Dios exige de nosotros para poder heredar el reino de los cielos es caminar en luz, como Él es luz. Entonces, ¿pero cuál es esa luz? Pues nosotros conocemos la palabra de Dios. Y algo que nos promete la palabra de Dios, que lo dice por allí en un texto también en Primera de Juan, gloria al nombre del Señor, no lo tenemos aquí en el bosquejo, pero algo que dice es: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, ¿sí? Porque le veremos tal como Él es. Entonces quiere decir que nosotros, para poder ver ser semejantes a Él, pues tenemos que caminar o andar en luz, como nos dice ahí el texto que acaba de leer mi esposa en el Primera de Juan 1, 5 al 7. Encontramos un segundo lugar o un segundo punto con relación al verdadero cristiano, y es confiesa sus pecados y se aparta de ellos. Primera de Juan capítulo 1 versículo 8 al 10 nos dice allí la palabra de Dios: Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¡Qué bendición! Sí, entonces dice la palabra de Dios ahí que el verdadero cristiano es aquel que confiesa su pecado. Porque hay cristianos que conservan el pecado y lo achapan y lo esconden, y por eso muchas veces toca orar al Señor a decirle: saca el pecado oculto. Hoy compartía con una hermana un texto muy maravilloso que está por allí en Hebreos 12:6, y ella me preguntaba, porque allí dice el texto, Hebreos 12:6 dice que el Padre reprende, que el Padre castiga a todo aquel que recibe por hijo. Entonces ella me preguntaba, o sea que Dios nos reprende, o sea que Dios... Yo le dije, claro, y si Dios no nos castiga, porque así como lo dice la misma palabra, nosotros soportamos el castigo de nuestros padres terrenales, dice, ¿cuánto mayor el castigo de Dios? O sea, Dios nos tiene que reprender muchas veces. Cuando tomemos un ejemplo, cuando un hijo de nosotros es desobediente, cuando un hijo de nosotros no escucha la palabra, ¿qué tenemos que hacer nosotros humanamente? Corregirlo, ¿sí? Y darle la orientación, claro, y hay que castigarlo, y hay momentos, de pronto hoy en día tenemos las leyes encima que dice que es prohibido corregir, que es prohibido castigar a los hijos, pero en tiempos pasados había la corrección y había una sociedad más equilibrada, una sociedad más madura, ¿sí? Porque había la corrección, y así mismo es Dios. Dios, cuando nosotros desobedecemos a los mandatos de Él, a lo que Él quiere para nosotros, y Él nos exhorta, nos da la palabra, nos habla por medio del pastor, por medio de los hermanos, sí, por todos los medios, y nosotros no obedecemos, entonces Dios tiene que usar su propia vara, su propia corrección, y ahí es donde nosotros sufrimos y padecemos. Entonces ella me decía, o sea que nosotros tenemos que ser corregidos. Y claro, Dios, cuando nosotros no andamos en luz, no andamos en la palabra de Dios, pues Dios tiene que usar de su corrección para guiarnos a nosotros, porque el propósito de Dios es que nosotros seamos salvos. El propósito de Dios es que nosotros le sirvamos. El propósito de Dios es que nosotros seamos corregidos y para poder llegar al reino de los cielos. Entonces, una de las cosas que hay que hacer para poder estar bien con Dios es siempre que nosotros sintamos que hay pecado en nosotros, inmediatamente tenemos que confesarlo. No sé si mi hermana Ruby quiere aportarnos algo aquí a este punto tan importante. No, bueno, ella dice que se ahorra las palabras, gloria al nombre del Señor. En el punto número 3 dice que el verdadero cristiano guarda los mandamientos del Señor. El verdadero cristiano es aquel que se esmera, que escudriña la palabra, que se atreve a guardar los mandamientos de Dios. Porque es que hoy encontramos una cantidad de cristianos, alabados a los que lo vamos a ver ahorita, si el tiempo nos da, cristianos que se llevan el título, pero que no se comportan, no caminan como verdaderamente lo exige Dios y lo exige la palabra de Él. Entonces dice que guarda los mandamientos del Señor. En Primera de Juan capítulo 2, versículos 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos.
El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Tenemos la palabra, vuelvo y lo digo, que es la que nos enseña, ¿sí? Porque usted dice, ¿cómo debo caminar? Hoy tenemos cantidades de denominaciones, cantidad de líderes, ¿sí? Algunos de una manera, algunos con unos criterios, otros con otros, pero a lo que nosotros tenemos que ir y a lo que nosotros nos tenemos que someter es a la palabra de Dios. Ahí está el manual, ahí está la dirección, cómo nosotros debemos caminar, cómo debemos nosotros comportarnos para agradar a Dios. Entonces la Biblia nos dice, Jesús lo dice muy claramente, si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo le hago una pregunta, ¿usted se ha preguntado cuántos mandamientos tiene la palabra? Porque encontramos un decálogo allá en el capítulo 20 del libro de Éxodo, donde hay 10 mandamientos, y muchas veces cuando nosotros nos hacemos el examen, si guardamos al menos esos 10 mandamientos, diríamos, estamos bien, pero muchas veces esos 10 mandamientos también son violentados, no son obedecidos. Entonces una actitud que debe tomar el verdadero cristiano es enfocarse en saber cuáles son los mandamientos de Dios y procurar guardarlos. Lógicamente, cuando nosotros estudiamos la Biblia encontramos que la Biblia tiene más de 600 mandamientos, algunos 610, 603, más los 10 de Éxodo 20 son 613 preceptos o mandamientos, que lo cual, claro, será, como lo dijéramos, inaudito, bueno, decir que alguien es capacitado para guardar 613 mandamientos, pero el cristiano se esforzará en guardar, en obedecer los más que pueda. Aunque la palabra de Dios registra, por allá en el libro de Gálatas dice que el que viola un mandamiento se hace culpable de toda la ley. Entonces, es esforzarnos al máximo en guardar los mandamientos del Señor. El verdadero cristiano ama y no aborrece. Es algo que nos caracteriza. Un cristiano que diga yo no perdono, o un cristiano que diga yo no lo puedo amar, ese cristiano está mal delante de Dios, porque el verdadero cristiano, mire lo que nos dice la palabra de Dios en 1 de Juan 2, 9 al 11. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Gloria al nombre del Señor. Ama y no aborrece. Gloria al nombre del Señor. Un punto importante, el amor de Dios. El verdadero cristiano debe manifestar el amor de Dios, debe manifestar la misericordia, debe manifestar, bueno, cuando nosotros vamos a la palabra encontramos, alabado sea el nombre del Señor, cantidades de cosas que uno, gloria al nombre del Señor, que uno muchas veces en lo humano dice, yo no sería capaz de soportar. Pero cuando nosotros vamos a permitir que el Espíritu Santo entre en nosotros, Jesús lo dijo, Él nos guiará, Él nos ayudará, y por más rabia que nos dé, alabado sea el nombre del Señor, vamos a poder controlar nuestra naturaleza, vamos a poder controlar nuestro vocabulario, alabado sea el nombre del Señor, porque el cristiano no maldice, sino que el cristiano bendice. Gloria al nombre del Señor. El punto número 5 para ser un verdadero cristiano es no ama al mundo. Gloria al nombre del Señor. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16 dice la palabra. Gloria al nombre del Señor. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y dice el 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria al nombre del Señor. Sí, aquí pudiéramos decir, y hay muchas personas que dicen, o sea que tenemos que aborrecer al mundo. No, es las prácticas del mundo, ¿sí? La maldad que hay en el mundo.
No podemos nosotros, el cristiano, mezclarse con las cosas del mundo, ¿sí? No puede, gloria al nombre del Señor. Sabemos nosotros que la palabra nos enseña, San Juan capítulo 17, cuando el Señor Jesús ora por sus discípulos, le dice, no oro por ellos, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, porque ellos no son del mundo, así como yo tampoco soy del mundo. Entonces, alguien preguntaba, o sea, que los cristianos son marcianos. No, sabemos nosotros claramente que nuestra ciudadanía, porque así lo registra la palabra, no es de este mundo. Estamos en este mundo, gloria al nombre del Señor, y estamos cumpliendo una misión, estamos cumpliendo una gran comisión que Jesús vino a hacer y que nos dejó este trabajo también, se lo dejó a los discípulos y los discípulos a la iglesia, y la iglesia ha trascendido desde allá hasta este momento, y es ganar a las personas, a la humanidad para Cristo. Cuando la palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque alguien dice, o sea que la Biblia se contradice. No está, la palabra no está hablando allí del mundo, de los deleites del mundo, de las cosas del mundo. Está hablando de la humanidad, y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces es la función de nosotros, predicar el evangelio al mundo, pero sin estar mezclados en los deleites, en los placeres, en las parrandas, en las fiestas paganas, en los festivales, en todo esto. El cristiano tiene que ser muy apático, muy indiferente a estas prácticas. Gloria al nombre del Señor, porque de hecho cada fiesta, cada festival, la misma palabra lo dice, festina Baal o carnaval, carne a Baal. Eso está, alabado sea el nombre del Señor, está diseñado de esa manera, y ahí el cristiano no puede compartir, porque la misma Biblia dice que comparte la luz con las tinieblas. Entonces el cristiano tiene que estar muy alejado de las tinieblas. Gloria al nombre del Señor. El punto número 6 dice, no practica el pecado. Gloria al nombre del Señor. No practica el pecado. Primera de Juan 3, 6 al 10 dice la palabra. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Amén. Ahí dice claramente, vuelve y dice el amor a los hermanos, pero algo que resalta ahí es no practicar el pecado. O sea, el cristiano debe abstenerse en lo más posible de no pecar. Donde sienta que hay pecado, debe alejarse. Porque algunos dicen, no, yo soy fuerte, yo tengo capacidad y puedo mantenerme. No, la palabra le dice claramente, el que esté firme, mire que no caiga. Gloria al nombre del Señor. Y el punto número 7 que nos habla del verdadero cristiano es aquel que ama a los hermanos. Primera de Juan capítulo 3, versículos 15 y 16. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Ajá. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Por los hermanos. Y en el versículo 23 y 24 dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que permanecemos en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Gloria al nombre del Señor. En el capítulo 4, para terminar con este punto, el versículo 20 y 21, la hermana Ruby nos colabora. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Gloria al nombre del Señor. Entonces, estos puntos que acabamos de observar aquí, o estas características que identifican al verdadero cristiano, nos hace ver de esas vírgenes prudentes, de esas vírgenes que
tenían aceite en sus vasijas. Este es el aceite que nosotros necesitamos, porque cuando llegue el esposo, que en cualquier momento estamos a la espera de eso, gloria en nombre del Señor, escucharemos la trompeta y aparecerá nuestro Señor Jesucristo a llevarnos al reino de los cielos. Pero ahora podemos observar las características o las señales de un cristiano nominal, que es el mismo cristiano insensato, como lo dice ahí en Mateo 25, hablando de las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Estos cristianos nominales son los que están en la iglesia y hasta participan, algunos tienen hasta liderazgo, porque lo vamos a ver aquí a la luz de la palabra, pero que su comportamiento no es el más adecuado, siempre van a tener inconvenientes, no se van a sujetar. Bueno, vamos a mirar los puntos. Aquí tenemos 10, por ejemplo, alabado sea el nombre del Señor, y tenemos el primer cristiano nominal, es un religioso, ¿sí? Tiene el evangelio, alabado sea el nombre del Señor, es como una religión, y nosotros tenemos que saber que la religión no ha podido hacer nada por el hombre, que la religión, siempre lo hemos enseñado, es el esfuerzo del hombre por alcanzar a Dios, por medio de la religión, pero no pasa de ahí, y lucha, y por eso usted lo ve haciendo sacrificios y haciendo cosas con la intención, con el deseo de encontrar a Dios, pero es difícil encontrar a Dios por medio de una religión. Entonces, porque hay religión y hay evangelio. Entonces, el religioso es esa persona, porque el verdadero evangélico o el evangelio es el esfuerzo de Dios por encontrar al hombre, y eso es lo que hace el evangelio, por eso se predica y por eso el hombre lo rechaza, pero es necesario en nosotros oír, prestar atención al evangelio que se nos es predicado. En este caso es religioso. Mateo 7:21, gloria al nombre del Señor, dice la palabra: No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice, gloria al nombre del Señor. No basta solamente con decir yo tengo a Dios, yo soy cristiano, yo también soy evangélico, yo también. No basta solo con eso. Dice la palabra de Dios claramente ahí, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Ahí y agrega y dice: sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Es aquella persona que se somete a estos puntos que acabamos de observar, lo que identifica a un verdadero cristiano. En segundo lugar, el cristiano nominal es aquel que cree que por las señales ya está listo para el cielo. Miremos Mateo 7, 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No por el trabajo que se haga, porque muchos creen que por las señales, porque dicen: no profetizamos en tu nombre, no hicimos milagros, no echamos fuera demonios. Bueno, como que le resaltan al Señor, le sacan en cara el trabajo que hicieron, ¿sí? Desconociendo ellos, según lo registra la palabra que acabamos de leer, desconociendo que el que hace el trabajo, el milagro, la sanidad, la liberación es el Espíritu Santo, es el mismo Señor, no son ellos, no somos nosotros, siempre lo decimos, no somos nosotros los que hacemos el milagro lo hace Dios. Nosotros somos salvos por gracia, como dijo el apóstol Pablo: por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces no es para nosotros decirle al Señor: Señor, pero mire, yo hago milagros, yo oro por los enfermos y se sanan y todo. No, eso es un cristiano que se alimenta de las señales. Y muchas veces, lamentablemente hay que decirlo, mucho cristiano que es usado por el Señor se apropia del ministerio que Dios le da. Y ya no, alabado sea el nombre del Señor, ya toca exigirle, ya toca buscarlo, porque el verdadero cristiano, gloria al nombre del Señor, es aquel que, gloria al nombre del Señor, es aquel que hace la obra del Señor sin ningún pretexto, sin ninguna, alabado sea el nombre del Señor, sí, se deja, alabado sea el nombre del Señor, se deja orientar, se deja, o sea, sabe que el trabajo que está haciendo
es el trabajo del Señor y no va a reclamar nada, sino que silenciosamente va a hacer el trabajo y está dispuesto a hacer el trabajo de Dios. En este tiempo, mis amados hermanos, es cuando nosotros más necesitamos la ayuda de Dios. Es cuando nosotros más debemos de darle la gloria a Dios de todo lo que sucede. Gloria al nombre del Señor. Entonces el cristiano nominal es aquel que vive de las señales. El cristiano nominal es aquel, alabado sea el Señor, que vive de apariencia. Gloria al nombre del Señor. En San Mateo capítulo 23, versículos 27 y 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Gloria al nombre del Señor. Qué tristeza observar ese tipo de cristianos, ¿sí? Que la Biblia los tiene que registrar, gloria al nombre del Señor, que por fuera se ven, porque hay gente, alabado sea el nombre del Señor, y lo tenemos que decir muy claramente, mis amados hermanos, porque el verdadero cristiano es aquel que muestra lo que hay por dentro, porque la palabra también así nos lo enseña, dice que del corazón salen los adulterios, las fornicaciones, las inmundicias. Y Pablo lo ratifica allí en Tesalonicenses, en el capítulo 5 del verso 23, Pablo dice, santificados todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. O sea, el cristiano tiene que ser santificado completamente. No puede ser un cristiano de apariencia. No puede ser alabado sea el Señor, porque hay cristianos que dicen, ay, pero yo visto bien. No basta con un vestido. Alabado sea el nombre del Señor. Basta también con un buen comportamiento, con un buen vivir, con un buen manejo en la sociedad. Que seamos reconocidos por buenas obras, no por las malas obras. Porque escucha uno decir, ese cristiano que es tramposo, ese cristiano que es mentiroso, ese cristiano que es hipócrita, ese cristiano, ahí el que está quedando o lo que está quedando mal ahí es el evangelio del Señor. Porque el evangelio del Señor purifica, porque el evangelio del Señor santifica, porque el evangelio del Señor, el que vive el evangelio es una persona que practica la justicia. Entonces no puede ser un cristiano de apariencia. Hay algunos que dicen, usted es cristiano o usted es evangélico, ¿sí? Y hay que saber algo, que el cristiano es el que vive, que representa a Cristo, que el evangélico es el que practica el evangelio de Cristo. Y hay muchos que no se sabe qué son, si son evangélicos o son cristianos, o qué es lo que son, simplemente pueden ser religiosos. Por eso la palabra para nosotros es el espejo donde nosotros nos observamos, donde nosotros nos analizamos. Mucha gente estudia la palabra y es para, alabado sea el nombre del Señor, para mirar los defectos de los demás, para corregir los defectos de los demás. Y cuando la palabra les está hablando, están pensando, están diciendo, esa palabra es para sultano, es para sultanejo, perencejo, bueno, qué sé yo. Alabado sea el Señor, y nunca la palabra habla a ellos. No puede ser así, mis amados hermanos. Entonces no podemos vivir un evangelio de apariencia. Gloria al nombre del Señor. En cuarto lugar, es un cristiano desobediente. En el evangelio según San Lucas, nos habla allí también en el capítulo 6, versos 46 y 47. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Qué bendición, gloria al nombre del Señor. Dice, ¿a qué os haréis semejante? Y dice, semejante es al hombre, alabado es el nombre del Señor, que edificó su casa. Uno la edificó sobre la roca, el otro la edificó sobre la arena. El desobediente oye la palabra y alabado es el nombre del Señor, y perdóneme la expresión, es terco. No se deja orientar, no se deja guiar, y por eso viene la ruina, por eso viene la destrucción. Gloria al nombre del Señor, porque es un cristiano desobediente. Ese es el cristiano nominal. Vamos a observar el 5. Es un cristiano, alabado sea el Señor, desprendido. O sea, no se identifica con la obra de Dios. Es un cristiano que anda alejado y alabado sea el Señor. La palabra dice allí en San Juan 15:5. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer.
Rectificamos el versículo porque no coincide. El capítulo 15, el versículo 5 dice: separados de mí nada podéis hacer. Entonces, gloria al nombre del Señor. Es un cristiano que está desprendido, no está identificado. Jesús lo dijo: alabado sea el nombre del Señor, separados de mí nada podéis hacer. Entonces, alabado sea el nombre del Señor. Lo que estamos observando en esta tarde, mis amados hermanos, es para que nosotros nos miremos a nosotros mismos. No es que nosotros, vuelvo y lo digo, no es para que miremos los defectos de los demás, es para que cada uno en particular, esta palabra me tiene que retar a mí mismo, a que yo me identifique, a que yo mire, alabado sea el nombre del Señor. Y yo tengo que comenzar, si usted es inteligente, si usted es una persona sabia, usted va tomando apuntes de estos puntos que estamos dando, y usted va a comenzar a marcar y a decir: este está en mi vida, este está en mi vida, o este, y lo que esté en su vida. Si lo bueno está, qué bendición. Usted puede decir: me considero un verdadero cristiano, ¿sí? Un cristiano prudente, un cristiano que tiene aceite, un cristiano que está preparado. Pero si dentro de estas otras características usted encuentra que es un religioso, que es un cristiano que habla solamente de señales, que es solamente de apariencia, que es desobediente, entonces usted tiene que comenzar a decir: todo esto tengo que comenzar a sacarlo, a quitarlo de mi vida. Gloria al nombre del Señor. El quinto es el desprendido. El sexto es, alabado sea el Señor, el cristiano mundano. Lamentablemente tenemos que decirlo, hay cristianos que están con un pie en la iglesia y un pie en el mundo, afuera. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, por eso dice la palabra que nosotros no debemos. Por algo mirábamos en el punto anterior, pero vamos a volverlo a leer en Primera de Juan 2:15, donde dice, y Santiago 4:4. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Directamente se constituye, ¿sí? Queda, alabado sea el nombre del Señor, marcado diciendo: se constituye enemigo de Dios. Porque Dios, alabado sea el nombre del Señor, Jesús le dice a Juan por allí en el mensaje a la Odisea, le dice, hablando el mensaje a la iglesia, le dice: pero tú eres un desventurado, miserable, pobre. Gloria al nombre del Señor, porque dice, y le hace una recomendación allá atrás y le dice: es mejor que seas frío o que seas caliente, que no seas un tibio, porque a los tibios los vomitará mi boca. Entonces, un cristiano en esa calidad, alabado sea el Señor, que tiene un pie en la iglesia y un pie en el mundo, alabado sea el nombre del Señor, que practica cosas que no convienen, alabado sea el nombre del Señor, pues está desagradando a Dios. Y ese cristiano, lastimosamente, cuando sea el día del encuentro con el Señor, va a comenzar a llorar y a decir: Señor, ahora sí me arrepiento, ahora sí me convierto, ahora sí no voy a seguir haciendo lo malo, ahora sí me voy a corregir. Pero muchas veces, o tenemos que decirlo lastimosamente, después de que suceda el rapto de la iglesia, difícilmente. Porque hoy que tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos redarguye, que es el que nos hace sentir temor, que es el que nos motiva a lo de Dios, el Espíritu Santo se va con la iglesia. ¿Cómo será después del rapto de la iglesia? Que ya no esté el Espíritu Santo, que ya, alabado sea el nombre del Señor, donde el mundo va a estar gobernado por lo que ya sabemos que está a punto de manifestarse, por el anticristo. Y ya va a ser difícil, alabado sea el nombre del Señor, encontrar la salvación. Hay una promesa para el pueblo de Israel, y en el Israel muchos van a morir decapitados por causa de la palabra, por el testimonio, porque allí ellos van a reconocer que verdaderamente el Evangelio era la verdad, era el mensaje del Mesías para ellos. Por eso en Zacarías dice, cuando ellos miren nuevamente aparecer al Señor Jesucristo, le van a preguntar y le van a decir: ¿qué son esas heridas en sus manos? ¿Qué son esas heridas en su pecho? ¿Qué son, alabado, esas heridas en sus pies por los clavos? Y el mismo Señor Jesucristo no los va a condenar, sino que les va a decir: unos amigos míos en casa de mi Padre. O sea, el mismo Señor Jesucristo los va, alabados al nombre del Señor. Esa palabra es para Israel, no para la iglesia. La iglesia tiene que estar con aceite en sus lámparas. La iglesia tiene que tener su lámpara encendida. Y hoy más que nunca lo que estamos mirando, lo que estamos observando, mis amados hermanos, es
el llamado de Dios, quizás para la misma iglesia, para nosotros mismos, para que no echemos la palabra en saco roto, porque mucha gente hoy escucha la palabra, llamados cristianos, alabados al nombre del Señor, hoy escuchan la palabra y la tiran en saco roto. Por eso por allá en un profeta menor le dice, porque ustedes se han echado la palabra a las espaldas, ¿sí? No han aceptado la palabra. La gente dice, echémonos esa palabra a la espalda, eso no es para nosotros. Esos son para los fanáticos, para los extremistas, para los ortodoxos, alabados al nombre del Señor. Entonces, pero la palabra tiene que corregirnos, la palabra tiene que hablarnos a nosotros y tiene que volvernos a colocar en el camino de la verdad. Gloria al nombre del Señor. Entonces encontramos el cristiano desprendido, el cristiano mundano, encontramos el cristiano engañado, porque lastimosamente hay muchas personas engañadas. Gloria al nombre del Señor. Líderes que tienen unos criterios terribles, alabados al nombre del Señor, y no le enseñan a la iglesia la verdad, no le enseñan la palabra al pueblo, viven más de emociones, viven más, alabados al nombre del Señor, de cosas materiales y de cosas, alabados al nombre del Señor, ¿sí? Y ellos le van a tener que dar cuentas a Dios, pero por eso nosotros tenemos que examinarlos. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3 y 4 dice la palabra de Dios. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Nótese ahí, mi amado hermano, que dice la palabra, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Gloria al nombre del Señor, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y es lo que, alabados al nombre del Señor, hoy hay mucho engañador. Y van a haber más. Jesús lo dijo muy claramente con relación a las señales. Dijo, porque vendrán falsos cristos, porque se levantarán falsos profetas, porque habrán maestros que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar muy seguros de la palabra. Gloria al nombre del Señor. No seguir a los hombres. Eso es un error, alabados al nombre del Señor. El profeta Jeremías lo dice allí y es de respetar, porque Jeremías dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros no, o sea, el hombre es un instrumento de Dios. Alabados al nombre del Señor. Nosotros somos como lo dice la palabra con relación a Juan el Bautista, voz que clama en el desierto. Eso somos nosotros, voces que clamamos en el desierto y preparamos el camino del Señor. Alabado sea el nombre del Señor, ¿sí? Pero hay muchos que, gloria al nombre del Señor, creen que el Evangelio se vive de cualquier manera. Y mis amados hermanos, yo se lo digo en esta tarde con la responsabilidad que tengo ante Dios, gloria al nombre del Señor, ante mi propia vida y ante la vida de usted que me oye. Alabado Señor, es necesario enseñar la palabra, ¿sí? Porque la palabra es la que nos tiene que corregir. Si la palabra no nos corrige y nosotros nos dejamos corregir por la palabra, entonces, ¿a dónde acudir o qué hacer? Gloria al nombre del Señor. Tanto el que enseña como el que es enseñado. Por eso el que enseña debe ser una persona que ha nacido de nuevo, una persona que se identifica con el Evangelio del Señor, ¿sí? Cuando hablábamos el domingo el tema acerca del adulterio, alabado Señor, porque hoy muchas denominaciones han cedido ante ese pecado, porque como lo hablaba el domingo, alabado sea el nombre del Señor, la humanidad hoy está como en los días de Moisés, por la dureza del corazón, y por eso muchos están, alabados al nombre del Señor, permitiendo cosas que desagradan a Dios, y tiene una cantidad de gente engañada, ¿sí? Gente que no va a poder llegar al reino de los cielos. No lo digo yo porque no tengo, alabados, la autoridad para decirlo. Mi autoridad es enseñarlo. Alabados al nombre del Señor. Pero la palabra así lo dice, que el que no ande en obediencia, que el que no se identifique con la palabra, difícilmente entrará al reino de los cielos. El punto número 8 dice, no muestra cambio. En Romanos 12:2, 1 y 2 dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria al nombre del Señor. Dice ahí la palabra
que no nos conformemos a este siglo. O sea, Welby le dice, gloria al nombre del Señor, el cristiano tiene que ser una persona apartada. Pero hay muchos cristianos, alabados al Señor, que quiere vivir en la última moda, quiere andar, alabados al nombre del Señor, al estilo del mundo. Gloria al nombre del Señor. Y el cristiano no es que seamos cavernícolas, no es que seamos extremistas, no es que seamos ortodoxos, no es que seamos fanáticos, alabados, porque ese es el título que nos llevamos muchas veces por predicar esta palabra, muchas veces por vivir esta palabra, esos títulos nos llevamos, pero alabados al nombre del Señor, el esfuerzo de todos nosotros es querer agradar a Dios. Y yo siempre digo, mi amado hermano, todo lo que desagrade a Dios, todo lo que nosotros miremos en la Biblia que desagrada a Dios, también debe de desagradarnos a nosotros que nos identificamos como hijos de Dios. Gloria al nombre del Señor. No muestra cambio. El cristiano nominal no muestra cambio. Es un cristiano que anda a la última moda, anda de acuerdo a cómo anda el mundo. Y ya lo miramos allá atrás, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Alabado sea el nombre del Señor. El cristiano nominal, punto número 9, es inestable. Cualquier cosa lo mueve, no tiene una profundidad, cualquier cosa lo mueve de la fe. Y en primera de Juan capítulo 2, verso 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Amén, amén. Se deja mover, es inestable. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Jesús dijo una palabra que me gusta mucho. Jesús dijo, el que es de nosotros nos oye. Ahí identificamos nosotros la persona que es de Dios. Muchas personas, muchas denominaciones, personas de otros grupos, alabados, cuando se les da esta palabra, dicen, no, eso no, y bueno, y sacan sus pretextos o sus excusas. Algunos tienen la capacidad de decir, es que la iglesia donde yo pertenezco es la única que se salva. Gloria al nombre del Señor. Cuando yo escucho a una persona hablar de esa manera, yo digo, ya está dañado, porque ya alabado sea el nombre del Señor, se cree único. No, Jesús dijo, yo voy a levantar una iglesia que sea limpia, sin mancha y sin arruga. Entonces, es un cristiano que se somete, pero es inestable. Si aquí le llaman la atención, entonces me voy para otro lugar, o estoy allí, o un tiempo persevera en una iglesia, luego en otra, y al último no sabe ni a dónde está parado. Gloria al nombre del Señor. Pero el cristiano que es identificado con la palabra, dice, no, yo tengo que resistir la exhortación, tengo que resistir el llamado de atención. Aquí me voy a estar, alabado sea el nombre del Señor, porque así lo manda el Señor. Y por último, el cristiano nominal es un cristiano que, aunque tiene todos estos errores, puede tener liderazgo. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 9 al 11, dice la palabra. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe, y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Gloria al nombre del Señor. Qué maravillosa es la palabra. Dice, amados, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Así que, mis amados hermanos, ya para concluir con este tema en esta preciosa tarde, podemos decir que el Evangelio tiene un objetivo, y es la salvación del hombre. Ese es el objetivo del Evangelio, la salvación del hombre. Depende de cada persona la decisión, o la salvación o la condenación. Por eso el tema en esta noche es preparándonos para el encuentro. ¿Cómo está usted? Si en esta noche el Señor Jesucristo llegara, ¿cómo está su lámpara? ¿Cómo está usted? ¿Está dispuesto? ¿Está listo a irse con el Señor? O usted puede decir, todavía me falta. Quizás usted hoy escuche esta palabra y diga, me voy a preparar
No, mi amado hermano, usted tiene que estar listo ahora mismo. Hoy es la oportunidad. Hay un texto en la palabra de Dios que dice, gloria al nombre, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Gloria al nombre del Señor, porque es para nosotros escuchar la voz de Dios. Gracias damos al Señor. Vamos a darle gracias por esta palabra. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, te adora mi alma y te bendice, amado Rey, precioso Dios. Padre Santo, glorifícate de una manera poderosa, de una manera especial. Espíritu Santo de Dios, permita que esta palabra la lleve el viento, Señor, y repose en cada corazón, en cada vida necesitada. Padre precioso, glorifícate de una manera poderosa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Así que, mis amados hermanos, a los que están conectados en esta noche, gloria al nombre del Señor, les deseamos mucha bendición. Queremos orar por las peticiones, que Dios se glorifique de una manera especial en su vida. Cualquier necesidad, cualquier petición de oración, usted la puede hacer a través de estos medios. Estamos orando por una hermana que nos pidió oración para que su hogar, para que su economía, para que su estabilidad mejorara, y hemos hecho la oración con mi esposa pidiendo que Dios responda a esa necesidad de esa hermana. Oremos en esta noche por las peticiones. Padre Santo que estás en el cielo, una vez más te adoramos, te bendecimos y te glorificamos, amado Rey. Precioso Dios, presentamos las peticiones delante de ti. Tú eres, Señor, el que hace el milagro. Tú eres el que se glorifica. Tu palabra dice que si algo pedimos en oración creyendo, lo recibiremos. Amado Padre, y en esta noche presentamos esa petición que cada persona, que cada hermano ha colocado delante de ti. También tomamos autoridad por la palabra para atar y reprender al espíritu de coronavirus, al espíritu de COVID-19, Padre precioso, para que desaparezca de este país de Colombia y por qué no del mundo entero, Señor. Glorifícate, Padre, de una manera especial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Asimismo, Padre, ahora que vamos a salir de este lugar, mas no de tu presencia, te ruego nos lleves en paz, en seguridad y en bendición. Salimos en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recordarles, amados hermanos que nos ven a través de las redes, que el próximo sábado a las 5 de la tarde estaremos nuevamente con nuestro culto al aire, y el domingo a las 5 de la tarde. Y el próximo miércoles a las 6 de la tarde estaremos dando inicio al culto en este lugar. Así que Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad.